Buenos días por la morning. Mire, les advierto que mi internet aquí está un poquito como intermitente. Algunas veces me congelo. Este, pero bueno, estamos en Colosenses. Estamos en Colosenses 3. Ya, como dice mi hermano Raúl, ya estamos listos para estudiar la palabra. Entonces, quiero mencionar un poquito de estos contrastes, lo que ha estado viniendo hablando Pablo aquí en la carta, ¿no? A los colosenses. Acuérdense que cuando hablamos del capítulo 1, hablamos de estos contrastes como la luz y las tinieblas, ¿verdad? La luz y la oscuridad, versículos 12 y 13. Ahí también habla del contraste entre el reino de su hijo y el dominio de la oscuridad. También en el 21 y 22 del capítulo 1 habla que estábamos alejados de Dios, éramos enemigos, ahora somos santos, intachables, irreprensibles. En el 2:13 también dice que estábamos muertos, ahora estamos vivos. ¿Ok? En el 3 9 y 10, que es el capítulo que nos toca hoy, habla de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Entonces son estos contrastes que Pablo está mencionando. Y el protagonista es Cristo mismo. Acuérdense que esta carta a los colosenses exalta a Cristo de una manera abundante, muy clara. Jesús es la imagen de Dios, es por Él que tenemos vida, es por Él que Dios nos traslada al reino. Eh, Jesús es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Hablando de poderes y eso, nosotros, bueno, me recuerda Efesios 6, ¿verdad? Cuando Pablo también allá habla de la armadura de Dios, desde el versículo 10 en adelante, que nosotros en la iglesia no hablamos mucho de estas cosas, sino muchas veces solamente cuando hablamos de este capítulo 6 de Efesios. Pero aquí, por ejemplo, dice en el versículo 12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Estos son términos así bien feos. A mí me parece así como muy oscuro la cosa, muy desagradable, ¿no? Pero en Colosenses, entonces también habla Pablo de esas cosas. Y estos colosenses, parece que hay un tono como que si se estaban rindiendo entonces a la cultura, a la época, pero a estas creencias y a estas realidades también espirituales malignas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjese lo que dice el capítulo 1 versículo 13 otra vez, ¿no? Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Entonces, no es solamente como que las tinieblas, así como nos imaginamos algo así como oscurito, sino que tiene un tono así como de Efesios, ¿verdad? Eh, el dominio de la oscuridad también suena así, bien feo. En el 2 capítulo 2 versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo, ¿verdad? Una traducción alternativa podría ser los poderes espirituales. ¿Ok? Entonces son poderes, son principios allá. En el versículo 10 y en él que él es la cabeza de todo poder y autoridad. Entonces, Pablo está tratando de decirle a estos hermanos que a pesar de que si hay fuerzas, hay un mundo espiritual oscuro, ¿verdad? Cristo es superior, Cristo venció
y nosotros como la iglesia también vencemos. Nosotros tenemos la victoria en Cristo, que lo habla allá en Romanos, pero igual. Jesús es la cabeza, nosotros como iglesia somos el cuerpo y Él puso todas las cosas bajo los pies, bajo la iglesia. Dice el versículo 15 también, desarmó, está hablando de Dios, ¿verdad? Eh, dice al final, en la mitad del 13, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anudó la deuda que era adversa clavándola en la cruz. 15, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces no está hablando de los poderes aquí legislativos, ni la policía, ni nada de eso. Esos son poderes espirituales que dominan, que esclavizan, que atrapan, que son reales, tanto en la época cuando Pablo está escribiendo esto y ahorita también. En el capítulo 3 entonces, nos habla de cómo se manifiesta ese poder espiritual oscuro en la vida de la gente y que podría ser en la vida de los hermanos también que se inclinan hacia hacia este tipo de vida, por supuesto. Entonces dice el 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Entonces, estas fuerzas espirituales se ven con inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. También en el versículo 8 sigue diciendo el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Entonces parece, este es grosero, oye, mira cómo habla aquella. Esas son manifestaciones de esas tinieblas, esas son manifestaciones de ese mundo oscuro de pecado. Dice, como le dice a los corintios, allá en 1 Corintios 6, aquí también lo dice en el 7, ustedes las practicaron en otro tiempo, antes ustedes eran así, ¿verdad? Cuando vivían en ellas. Entonces, esa manifestación, hablamos de las cosas espirituales, pero muchas veces como que las apartamos tanto que parece que no tuviera ninguna relación entre las influencias del mal, del pecado y las cosas que nosotros hacemos. Entonces, todas estas cosas, todos estos males, todos estos pecados, son las manifestaciones de esos poderes, de esas autoridades espirituales. Y nosotros tenemos, como cristianos entonces que somos, tenemos que recurrir a Cristo, a su sangre, a su sacrificio, a su perdón. Y así entonces es como vamos a salir de ese dominio, de esas fuerzas que nos están tratando de destruir. Entonces, la parte del capítulo 3 y 4 como son 4 capítulos, el 3 y el 4 viene una parte práctica de Pablo. Entonces, el fundamento, por ejemplo, del argumento es que entonces, si hay fuerzas, si hay poderes espirituales que ya han sido vencidos por Cristo. Eso es más o menos capítulos 1 y 2. Jesús venció y lo leemos en este poema tan lindo del capítulo 1 del 15 al 20, ¿verdad? Él es el Dios, Él es el que venció, Él es el que reconcilia. Entonces ahora viene la parte práctica y como dijo también mi hermano Raúl ahorita en la oración, nosotros no podemos ser solamente oidores, sino hacedores. Entonces, 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba.
Esto lo introduce Pablo desde aquí, desde el versículo 10 del capítulo 1. Acuerde que dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Eso es hacer, eso es ser hacedor. No solamente nos quedamos ahí pensando, leyendo, ay, qué bonito, sino que vamos y vamos viviendo, ¿ok? Para que vivan, dice entonces, ¿verdad? Para que vivan de manera digna del Señor. Esa frase bien, bien interesante, bien bonita también. Pero entonces, el vivir dignamente, que es la otra cosa que dice ahí el versículo 11, está en el capítulo 1 todavía, ¿verdad? El versículo 11, ese vivir, nosotros adquirimos el poder entonces de Dios mismo, porque es muy complicado para nosotros. No solamente estamos muchos débiles, indefensos, bueno, no indefensos, pero débiles, incapaces sobre esta fuerza maligna, ¿verdad? Entonces necesitamos la ayuda divina. Mire lo que dice el versículo 11, capítulo 1. Esta es la oración, esta es la petición de intercesión que está haciendo Pablo. Y él dice, para que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Entonces, el caminar, el vivir dignamente, el buscar las cosas de arriba, vienen por el poder que nos da Dios mismo a través de Cristo que hizo el sacrificio. Entonces, no es de nosotros solos. Pablo está armando todo esto para decir, mira, ustedes ya se han unido con Cristo. Acuérdense que en Gálatas, cuando estuvimos estudiando Gálatas, aparece ahí en el capítulo 3 en el medio. Ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque los que se han bautizado se han revestido. El bautismo es el momento entonces de la salvación. Aquí también lo incluye aquí en el capítulo 2 del 9 hacia abajo. Nosotros tenemos una marca, una circuncisión que no la hicimos nosotros. Esa circuncisión la efectuó Cristo, versículo 11. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Entonces, aunque hayan esas fuerzas ahí de maldad, de oscuridad, nosotros tenemos la victoria porque Cristo venció y nosotros nos unimos a Cristo. Entonces, pensando en eso, tenemos que ahora continuar y vivir, buscar, perseverar en las cosas que son espirituales, las cosas que son buenas. El vivir tiene que ver con hacer y con dejar de hacer. Por eso es que, por ejemplo, en el capítulo 3 versículo 5 por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, ¿verdad? En el 8 dice, pero ahora abandonen. Entonces, el vivir dignamente es dejar de hacer las cosas pecaminosas, ¿verdad? Pero, como está diciendo acá entonces también, también tenemos que hacer las cosas que son dignas de la luz, del reino al que fuimos trasladados, de Dios mismo. Versículo 12, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse. Y aquí viene todo esto que son muchas cosas prácticas que nosotros necesitamos en realidad hacer, que tenemos que ir haciendo, que tenemos que ir creciendo en esto, que tenemos que ir buscando. Entonces, las buscamos, versículo 5 por ejemplo, 3:5 dice, por lo tanto, hagan morir, ok, bueno, eso es lo que vamos a dejar de hacer, pero en el versículo 12 buscamos entonces lo que es la santidad. En el 15 que gobierne en sus corazones la paz. En el 17 todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor.
Después vienen estas normativas, por decir, familiares también y sociales, ¿verdad? Las esposas, los esposos, los hijos, los padres, los esclavos, los amos. En el capítulo 4:1, amos proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Entonces, nosotros tenemos una victoria en Cristo que se manifiesta por la forma en que vivimos. Y de eso tenemos que estar pendientes. No podemos ser solamente oidores, necesitamos hacer, necesitamos cambiar y necesitamos dejar de hacer las cosas de antes, no solamente de antes, hace 20 años, 30 años o 50 años, el tiempo que tengas en la fe, sino las cosas de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado. Necesitamos seguir creciendo, no nos podemos quedar en el mismo sitio. Ah, bueno, no, ya yo me sé eso. Ah, vamos a... ok. No se puede. Vamos creciendo siempre porque el enemigo, estamos en una guerra, estamos en una guerra espiritual. Y hay una guerra espiritual, hay seres espirituales malos que nos están tratando de agarrar, de apresar. Entonces, por eso es que nos tenemos que preparar. Y con Efesios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, nos ponemos el casco, nos ponemos el chaleco. Eso no es necesariamente que vamos a buscar cosas de esas para ponernos físicamente. Ya sabemos que no es, que es una figura, ¿verdad? Que está hablando. Pero entonces, todas esas armas espirituales que conseguimos en Cristo son las que tienen que estar presentes todos los días. Todos los días decidimos hacer lo que agrada a Dios en todo lo que hagas, todo el tiempo. Decide vivir dignamente, como es digno del Señor. Tú llevas el nombre del Señor, tú llevas el sello. Ya fuiste circuncidado, tienes la marca, ya le perteneces a Él, ya no vives tú, ya no vivimos nosotros, sino que vivimos entonces arriba. Ya nosotros hemos muerto. ¿Ok? Ya hemos muerto y vivimos entonces es para Él. Entonces parece tan relevante como que si lo hubiese escrito la semana pasada. Y es así porque esta carta que estamos leyendo es la palabra de Dios, es viva, es eficaz y aplica a los colosenses como aplica a nosotros también ahorita, hoy. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos gracias. Gracias por la victoria de nuestro Señor Jesús. Gracias porque Él venció. Él venció el mundo, venció al enemigo, venció la muerte. Y gracias, Padre, porque tú nos trajiste hasta aquí, hasta este momento. Gracias porque tenemos victoria en ti. Gracias porque te pertenecemos. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos marca, nos sella, vive en nosotros. Y ese es nuestro testimonio ahorita, que sí te pertenecemos, que sí somos tuyos. Ayúdanos entonces, Padre, a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Ayúdanos a dejar las cosas del pasado, ayúdanos a quitarnos esa ropa vieja de pecado y a ser más como tu Hijo, a vestirnos de nuestro Señor Jesús. Que lo que tú veas en nosotros es a Cristo y no a nosotros mismos. Te pedimos la bendición, Señor, y te pedimos que hoy nos ayudes a hacer luz, a hacer sal. Ayúdanos a alabarte y darte la gloria que tú te mereces hoy. Pedimos la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias.